en DNews, la señal de noticias de Latinoamérica para Latinoamérica y todo el mundo. Soy Carmen Alvarado, 8:26 de la mañana en todo territorio nacional peruano. Y ahora vamos a hablar del Perú precisamente porque tras un exhaustivo operativo por parte de la Policía Nacional de nuestro país, se precisó que detrás de las protestas que han bloqueado más de 21 vías en el país y en donde civiles se han enfrentado a las fuerzas del orden están los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso. Mucha atención con ello. Agrupación que implantó el terror en el país, en el Perú, en la década de los años 1980 y 1990. El general jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal afirmó esta versión y confirmó que Rocío Leandro Melgar, alias Camarada Cusi, y 6 personas más vinculadas a la denominada nueva facción de la organización fueron parte de estas protestas de los últimos días en diversas regiones del país. Además, sostuvo que la Camarada Cusi habría sido quien financió ciertos ataques contra el patrimonio público y privado. Muchos nos estamos preguntando efectivamente quiénes están detrás y quién mejor para hablar de este tema que José Luis Gil, exdirector de inteligencia, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DNews. Muy buenos días, José Luis. Buenos días, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto. José Luis, empezamos con la primera pregunta y tiene que ver precisamente los personajes que ya han sido detenidos. José Luis, creo que tienes el audio muteado para poder escuchar. Efectivamente, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, la Dirección contra el Terrorismo, este organismo histórico de inteligencia contra el terrorismo del Perú, de la Policía Nacional, ha continuado su trabajo a pesar de todos los problemas que ha tenido durante el gobierno de Castillo. Ha seguido recabando información, ha seguido haciendo operaciones de inteligencia con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, o sea, con la ley en la mano. ¿Y qué es lo que ha descubierto? Ha puesto en evidencia, pues, la presencia de gente de Sendero Luminoso que está muy bien encaramada dentro de los grupos sociales, ¿no? Aprovechando las legítimas protestas de la gente para promover el caos y la violencia, ¿no? Tú lo has dicho ya bien, está demostrado. aprovechando las legítimas protestas, ¿no? Así es. No es una suposición, imaginamos o creemos, un espíritu de terruqueo malintencionado. No, es una realidad, es una verdad. Y acá hay que separar las dos cosas claramente, que creo que ya los políticos, la misma Presidenta de la República lo ha denunciado. Hay legítimas protestas de la población que nosotros valoramos y consideramos. Hay personas que realmente se sienten frustradas por la situación económica y hasta política del país. Pero sobre esas se montan estos grupos radicales de izquierda que tienen que ver con Sendero Luminoso, que tienen que ver con el MRTA. ¿Para qué? Para alentar a la población hacia la violencia social. Y fíjate, y no es para conseguir los beneficios sociales que requiere el pueblo, seguridad, salud, educación, no. Es para lograr sus objetivos políticos, para que en el futuro, dice, que mejoren las cosas, cambiando la Constitución, haciendo que renuncie la Presidenta, adelantando las elecciones. Entonces, estas personas engañan a la población, les mienten, pero además ya han hecho un trabajo anterior. Quiere decir que han estado infiltrados dentro de la población, usando la misma estrategia que usaron hace muchos años Sendero Luminoso en el campo, ¿no? Claro que sí, y el trabajo está haciendo pues ya con un seguimiento muy claro y titánico por parte de la Policía Nacional y también por el sector de inteligencia. Pero José Luis, definitivamente, como tú bien has dicho, hay legítimas protestas, demandas de algo que se arrastra por años, sobre todo en el interior del país, en el sur del país, donde básicamente pues hay muchos servicios y cuestiones abandonadas. Pero ahora lo que estamos viendo en imágenes son personajes claves del terror, si podríamos denominarlo, de nuestro pasado de terror. Y ahora, ¿quién es la Camarada Cusi? A ver, para que nos entienda el público que nos está viendo, ¿de quién se trata la Camarada Cusi? ¿Ha revivido la Camarada Cusi? Ella fue acusada por diversos asesinatos hace muchos años, en la década del 90,
cumplió condena, cumplió cárcel por esto, por haber participado en este tipo de atentados, ¿no? Y estas personas, como en varias provincias, cuidado, acaba de aparecer otro sujeto Otro más. Ahorita te doy otro más, ahorita te voy a dar el nombre, ¿no? Que Melquiades Ponce Hilario, por ejemplo, ¿no? También de Sendero Luminoso, ha aparecido como promotor de las protestas en contra del gobierno en Huancayo. Y si tú te vas al margen de las características de estas personas, a casi todas las provincias donde están las marchas, vas a encontrar gente de Sendero, pero la gente tiene que entender por qué aparecen estos. Fíjate, hasta hace 5 años, 6 años, habían más de 13.000 detenidos por terrorismo cumpliendo condena en las cárceles. Hoy día tenemos solo 100, porque muchos han cumplido sus condenas, esas condenas que fueron rebajadas. Y muchos fueron condenados por asesinatos execrables, como esta mujer Cusi y Ponce Hilario y otros. Todos estos personajes que han logrado su libertad se han encaramado dentro del organismo generado que se llama Movadef y han creado 66 bases políticas a nivel nacional. Quiere decir que estas personas están ya nuevamente desplazadas, organizadas y emplazadas en las provincias para meterse dentro del público, para meterse dentro de la protesta. Entonces, imagínate, estas personas no han cambiado, no se han reformado, no han cambiado. Pero la pregunta también ahí es clave, ¿no? ¿Quiénes son los vínculos? O sea, ¿realmente por dónde? Porque ahora lo que dice la camarada Cusi que ella habría financiado. ¿De dónde saca el dinero la camarada Cusi? Fíjate, en torno al terrorismo, a esta gente ligada al terrorismo, que hoy, por ejemplo, dominan el narcotráfico en el Guayaga. Importante. Que hoy, por ejemplo, mueven a los mineros ilegales, mueven a diversas formas criminales. Sobre esta gente terrorista es por donde giran todos estos formas criminales que al final tienen que dejar su dinero para poder, entre comillas, financiar estas marchas, porque claro, ¿quién paga tanto dinero para alquilar combis y para trasladar a tanta gente? Esto requiere de logística y de economía, sí. Y esto lo promueve Sendero Luminoso moviendo a estos grupos criminales, presionándolos o amenazándolos. A ver, la gente sabe quién es Sendero Luminoso, la gente sabe su capacidad criminal. Incluso los propios criminales, los mineros ilegales, los narcotraficantes. ¿O acaso no sabemos que José, por ejemplo, tiene a los narcotraficantes alineaditos el camarada José en el Brain, tiene alineaditos a los narcotraficantes en el Brain? Les pone el precio, les dice cuándo deben entrar. O sea, él es el que maneja en la práctica el narcotráfico en el Brain. José Luis, permítame un momento, por favor, porque me gustaría seguir analizando contigo esto, pero también desde el lado del gobierno, porque Dina Boluarte se ha pronunciado. Y realmente este tiempo que se tomó para hablar a la ciudadanía ha generado muchas reacciones, pero vamos a escuchar primero qué dijo, brevemente. Voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, asusando a la población al caos, el desorden y los destrozos. A ellos les digo, de manera responsable, no voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón, como mandataria pido de todo corazón que rechacemos la violencia. No voy a renunciar, pero mi pregunta hacia ti, José Luis, es desde tu ámbito de especialización en seguridad, ¿qué pasaría si ella renunciara? Bueno, primero que ganaría la narrativa perversa de esta izquierda que está empujando a la anarquía, que está empujando al gobierno, que está creándole una situación negativa a este gobierno, porque en el fondo lo que no quieren los violentistas es la transición hasta el 2024. ¿Y por qué no la quieren? Porque quieren acortar los plazos. Cuanto más corto sea el plazo que ellos tengan, donde no haya un gobierno de transición, donde puedan poner un gobierno acorde a sus intereses, van a poder realizar elecciones
en la que definitivamente con la desorganización que hay, ganarían nuevamente las elecciones. Y las elecciones no solamente presidenciales, sino congresales. Con lo cual, vamos a tener un Pedro Castillo más culto la próxima vez, un Pedro Castillo con una mayoría más fuerte la próxima vez. Saben que es de vida o muerte que se acorten los plazos, porque el plazo corto los beneficia. El plazo largo permite que las otras fuerzas democráticas se organicen, se reorganicen, se cambien las reglas de juego para que no estén a favor de uno u otro, sino que saben que estos plazos son muy dañinos para ellos. Ahora, el proceso, entre comillas, el proceso revolucionario para ellos debe seguir bajo estas condiciones. Ahora, José Luis, a ver, claramente, escenas dramáticas y también que ponen en tela de juicio, pues, la actuación de estos violentistas. Me refiero concretamente al asalto a las mineras, Antapacay. Ahora también han prometido pues ingresar a las Bambas. Parece como si fuera una hoja de ruta de actos violentos, bien estructurado, bien programado, bien pensado, claro, y obviamente bien camuflados en tantos manifestantes que obviamente quieren exigir lo que merecen y que también le dicen al Estado, bueno, ya es el momento, nos toca que realmente el Estado llegue hasta el rincón de nuestras familias, donde nosotros estamos, aquí en el sur del país. Pero lo que se está realizando paralelamente de estos actos violentos, hasta llamados terroristas por muchos, pues esto tiene para largo. Para esta semana, según informe de inteligencia, hay más ataques. Podría haber más ataques. Sí, bueno, ellos no han dejado sus procedimientos, aunque hayan cambiado el escenario, los actores y las circunstancias. Y el procedimiento es que estos actos violentos tienen un objetivo político y tienen un objetivo militar. ¿Cuál es el objetivo político al sabotear los activos críticos nacionales? Aeropuertos, grandes mineras, centrales eléctricas. Es que precisamente eso es lo que están hablando ya, el ataque directo. Así es. A esos puntos. Eso es una estrategia política. ¿Para qué? Para arrinconar al Estado, para generar indignación pública, que hoy, por ejemplo, se ven reflejados en las encuestas. Fíjate, las encuestas le dan en la práctica un muy buen porcentaje, entre comillas, de apoyo a esta gente que está haciendo violencia. ¿Por qué? Porque han cargado casi toda la responsabilidad en el gobierno. No han hecho una verdadera investigación sobre los perdigones o sobre las balas Dum-Dum que han sido disparadas contra la policía y contra los ciudadanos por la espalda. Eso no han dicho. Seguramente eso también va a ser investigación. Gracias por esta comunicación, José Luis Gil, exdirector de Inteligencia del Perú. Muchas gracias por tu participación. Gracias.